¿Continuamos en inglés o continuamos en español? Spanish. Spanish, listo, cambiamos a Spanish. No sé, me duele la cabeza ahorita. Yo creería que un poquito en español para entender así. Listo, ya hicimos, Por favor. 40, ya hicimos 40 minutos en inglés, entonces démosle 40 minutos en español. Bueno, continuemos. Entonces, ya se va a convertir esta. Profe, Dígame. yo no sigo entendiendo cuál es la diferencia entre los tres. Bueno, vamos a mirarlo así desde este punto de vista. Número 1. El Theoretical Framework solo va a definir la teoría, ¿sí? O sea, la naturaleza de la teoría. Me define lo que realizaron o lo que crearon, lo que concretaron los autores, ¿sí? Pero es eso, solo la teoría. O sea, en esa parte solo va como lo que dijo el autor real, no el del paper, sino el autor, pues, de la teoría, ¿sí? Sí, O, más que todo es eso. Entonces es lo que dijo el autor, por ejemplo. Vamos a hablar, por ejemplo, lo de las ideas que yo estaba hablando de Brown. Entonces Brown, como yo le mostré, habla de unas ideas que él creó sobre los procesos que uno tiene que tener en cuenta para el desarrollo de la producción oral, ¿cierto? Entonces yo describo desde ahí. Ahora, por ejemplo, yo describí lo que dijo O'Reilly sobre los 3 tipos de Internet que hay, o sobre la forma como, O'Reilly es el padre de la Internet, de la web 2.0. Entonces, hablar de O'Reilly, diciendo cuál era la cuestión relacionada con la web 2.0, ¿cierto? Ahora, yo hablo de otro autor que habló sobre la web 1.0, creo que O'Reilly también la dijo, y habla sobre la web 3.0. Entonces, ¿cuáles son las diferencias a nivel esquemático, estructural, funcional? ¿Sí? Si, por ejemplo, si yo voy a hablar sobre conectivismo, entonces obviamente yo voy a hablar de 4 cuestiones con el conectivismo. Primero, constructivismo, cognitivismo y conductismo, que las 3 me van a dar a mí la idea de conectivismo. ¿Listo? Entonces, estas ideas acá. Pero una pregunta, o sea, Cuénteme. al mismo tiempo. ¿Cómo? Profe, o sea, ahí, bueno, listo, va la teoría, pero nosotros también, después de esa teoría, de lo que ellos hayan dicho, nosotros tenemos como que analizar, o sea, por qué Claro. es importante en nuestro research. Claro, porque ustedes van a darle esa validez a la pregunta de investigación, al problema. Entonces, por ejemplo, el problema mío, ¿cuál era? El problema mío era entender el concepto de virtualidad, ¿sí? Cómo yo le daba el concepto mío era tratar de entender la cuestión relacionada a los entornos virtuales de aprendizaje, el caso de Edmodo, ¿sí? ¿Cuál era la justificación teórica al respecto? Entonces, ¿qué me tocó que hacer? Bueno, como esto hace parte del Internet, desglosemos qué es Internet. Ahora, si voy a subir acá, tengo que desglosar otra cuestión, que es un aula virtual, ¿sí? Entonces, de ahí, yo lo que agarro es crear este aspecto, o sea, busco yo todas esas busco primero la base y de ahí entonces empiezo a mirar qué es lo que yo voy a desarrollar o qué es lo que yo voy a explicar para llegar ya a mi punto o al punto que yo necesito para que esto se logre entender y logre direccionar al lector hacia lo que yo quiero dar a entender. ¿Sí? Ejemplo, vuelvo al mismo escenario. Yo estaba tratando de entender desde el punto de vista de la teoría cómo se da el efecto de producción oral, de comprensión oral y de comunicación oral. Si yo tenía esos 3 elementos entendidos, podía también tratar de seguir dilucidando lo que era la parte de la producción oral. O sea, todo eso lo estaba enfrascando desde ahí. Tuve que utilizar muchos autores
para decir esto es producción oral y esto se desarrolla así en estos contextos. Y desde ese punto de vista, en mi contexto, trata darle una respuesta a este problema desde esta manera. ¿Listo? Entonces es darle como una explicación lógica, una explicación científica al problema. Pero no estamos diciendo esto ya se está situando en un contexto específico. No. Ahí es donde entra el literature review. El literature review usted le muestra un contexto específico. ¿Sí? Ejemplo, cómo desarrollar las habilidades de oral production en estudiantes latinoamericanos. Pero usted va a hacer un versus con estudiantes tailandeses. Pero usted va a hacer un versus con estudiantes franceses. Entonces, ¿qué realidad, qué similitudes hay en esos estudios? ¿Cómo aprendió el estudiante, digamos, mexicano? Ahora, ¿cómo aprendió el estudiante tailandés? Y el inglés, ¿cómo lo aprendió un estudiante francés? Ahí es donde nosotros venimos con el literature review, ¿sí? Ahí es donde nosotros hablamos de esta parte, lo que es el relevant material. ¿Sí me entienden? Más o menos. Bueno, ya por lo menos es un más o menos y un no. Sí, ya. Listo, entonces es eso, es mirar qué es lo actual, qué es lo que a mí me sirvió como para decirle, oiga, sí, esto tiene vida. Eso es lo que nosotros nos estamos mirando. Ahora, si esto le da validez a mi estudio, o sea, vuelvo atrás, si esto O sea, le por da vida a mi ejemplo, estudio. Sí, Ricardo. por ejemplo, decir que, no sé, por ejemplo, que, no sé, el señor King descubrió en su trabajo que la falta de vocabulario en estudiantes de quinto grado causa inhibición debido a que se sienten presionados y no tienen el conocimiento para hablar o algo así. Perfecto. Ahora, eso lo tiene que mezclar usted Simplemente más largo. con su contexto. Normalmente se da más para leer que para hablar. Ajá. Perfecto. Entonces, ¿qué hacemos nosotros acá? Esos descubrimientos o esos resultados, esas conclusiones que arrojó King, ¿sí? Eso lo va a usted tratar de ver desde el contexto suyo. Entonces, si esos estudiantes que son de quinto grado, ¿cómo decirlo? Esas mismas Se ven reflejados en los de tercero, por ejemplo. de los de tercer En grado los de o tercer semestre de mi universidad. perfecto, O eso lo ese vamos a ver. tipo de errores. Se están viendo, por ejemplo, digamos que ese estudio fue hecho en 2017, digámoslo así. Entonces, ¿qué pasa? Que yo tengo que ver, uno, el lapso de tiempo. Dos, el contexto. ¿Dónde se desarrolló ese estudio? Profe, pero ¿cómo se puede hablar del contexto de nosotros si no se han hecho observaciones de clase? Bueno, ahora en este caso a nosotros nos toca que jugar con la experiencia, ¿sí? Entonces nos toca que mirar es de la experiencia que nosotros tenemos o en este caso nosotros no podemos hacer observación, pero sí podemos hacer una especie de pilotaje en relación a, no, como que hacer una especie ¿de qué? De entrevista con el propósito de pilotear ¿qué? Esas ideas que nosotros vamos a tratar de darle validez, ¿sí? Cuando yo digo pilotear, ¿qué significa? Hacer una primera prueba. Así como, por ejemplo, en las series que salió algo que se llama episodio piloto, quiere decir que esa es la primera prueba que le vamos a hacer y de ahí vamos a poner, uno, información relevante que nos pueda ayudar a nosotros a decir, sí, esto se ve reflejado en la teoría, sí, esto se ve reflejado ¿cómo se llama? En el literature review. Entonces, como ahorita nos queda tan difícil hacer observaciones, pues yo creo que nos vamos a meter con una especie de entrevistas. ¿Listo? Bueno, una. Y esto entonces a nosotros nos va a dar esa idea de acercarnos a la realidad.
a la realidad de lo que se piensa investigar, ¿cierto? Bueno, vamos a tener en cuenta lo siguiente. A veces ustedes sienten que yo les doy muy duro con la parte de de los objetivos. Les digo, no, esto no, mire esto, mire tal cosa. Pero es por eso, porque uno lo que tiene que hacer es práctico. Si ustedes miran los estudios anteriores y queda, por ejemplo, algo relacionado a que este estudio puede ser continuado, es porque hasta ahí llega el estudio, ¿sí? Ya simplemente es una pregunta de que esto podría continuarse bajo otra perspectiva, simplemente que ya eso no hace parte de ese estudio. Ustedes pueden tomar esa idea de ahí y continuarla. Número uno. Dos, una investigación de este tiempo, sí, que nosotros vamos a tener solo un semestre para recolectar datos, perdón, tiene que ser eso, y un semestre para analizar datos, que nos quede el tiempo suficiente para nosotros analizar, para recolectar datos, y no que ustedes vayan a tomar alrededor de unos 5 o 6 años haciendo la investigación y para después ustedes concluir con un libro. Claro, eso se puede hacer, ¿sí? Pero pues el tiempo ahorita no está para eso. ¿Listo? Ahora, lo otro, ustedes están hablando son de temas familiares, temas que ustedes conocen, pero que ustedes tienen algunas dudas y quieren clarificar, ¿sí? De por qué está sucediendo esto. Porque hay estudiantes en octavo semestre que todavía tienen falencias a la hora de la producción oral, porque hay estudiantes que todavía en el tercer semestre tienen Noveno también. esa ansiedad al hablar, ¿sí? Cuando le hacen una pregunta en medio de la clase. Entonces, todo eso ha nacido de algo que ustedes ya conocen, ¿sí? Ahora, mirando esto que se llama Collect Relevant Material, ustedes tienen que tener en cuenta varios aspectos. Número uno, desde los objetivos, ustedes tienen que empezar a leer. Si ustedes leen, por ejemplo, algo que se salga de sus objetivos, ejemplo, yo estoy enfocado en producción oral, pero me encontré un material buenísimo, pero sobre, ¿cómo se llama? Critical reading. ¿Qué tiene que ver eso con producción oral? Si el critical reading está enfocado simplemente a leer y responder un test, puede ser, o de manera escrita, y ya, a menos de que se esté utilizando con otro tipo de actividad, como por ejemplo oral interaction, en ese sentido. Pero ahí vamos nosotros con lo que queremos de oral production. Entonces tenemos que mirar eso. Número dos, si de un texto ustedes ven que hay algo que les sirve muchísimo, sáquenlo de ahí. Y si ustedes ven que hay otro texto que eso les sirve y lo pueden complementar, entonces aquí utilizamos el tercer punto. Dice, think about alternative search terms to use as well. Entonces, podemos utilizar estas alternativas, mirar a ver qué podemos extractar de ahí. Y eso es lo que vamos a utilizar nosotros en nuestro Literature Review. Por eso es más fácil hacer las categorías que empezar a agarrar estudio por estudio y definirlo. Que sería, a mí realmente no me gusta. Ya tuve la experiencia de hacer una investigación hablando así. ¿Cómo se llama? Autor por autor, y me parece bastante cansón. Pero por categorías es mejor porque usted va a agarrar 5 autores y los 5 dialogan perfectamente con ¿con la qué? En la categoría que usted está hablando. Entonces, una de mis categorías era... Pero yo pensaba hacerlo como el anterior caso, estudio. Es más largo, pero pensaba hacerlo así. Ricardo, es más Es largo agarrar estudio por larguísimo, pues son estudio. como 20 autores, pero es como más claro, me parece a mí. Bueno, Es muy sí, largo, son 20, pues casi 20 papers, pero creo que exactamente. Se vuelve muy cansón porque usted tiene que estar agarrando autor por autor, estudio por estudio, y decir, esto fue lo que se encontró, esto es lo que a mí me sirve, esto es lo que a mí no me sirve. Pero si yo agarro la categoría y digo, listo,
se utilizó tal autor con tal... Pero y si me queda peor, o sea, si uno se No, equivoca, no pensemos así que nos va porque a es que quedar peor. ya no solo mete la pata con un estudio, sino con 5, póngale. Ajá, pero entonces, ¿usted qué va a hacer? Usted dice, ¿Sí me entiende? teniendo en cuenta, sí, claro, usted lo que dice es, por ejemplo, teniendo en cuenta el estudio desarrollado por fulanito de tal, se logra entender desde el punto de vista de, y usted utilice lo más importante de ahí y empieza a definirlo, lo define todo completo desde el punto de vista de usted cómo le sirve. Consecuentemente, sutanito, el año, contrapone qué, y empieza usted a darle rienda suelta. ¿Qué quiere decir? Que usted agarra lo más importante de un autor y lo sitúa o le añade algunas otras ideas de otro autor. ¿Listo? ¿Qué quiere decir? Que usted está haciendo una interacción entre autores. Esta interacción va a mostrar mucho mejor que usted ha tenido una apropiación de todo el material que usted ha leído. Y usted lo que está es creando su propio estado del arte. Entonces está diciendo que todos esos autores, hablando desde el punto de vista de la categoría, digamos, la que yo creé es de Pedagogy and Virtuality, entonces cómo esos autores a mí me hablaban de todas esas ideas, como desde el punto de vista de desde la virtualidad y haciendo uso de las mediaciones pedagógicas, esos autores ¿a nivel qué? A nivel internacional lograron condensar esta idea. Jorge, ¿tiene algo para decir? O sea, nos recomiendas más que todo hacerlo por categorías que hacerlo estudio por estudio, entonces. Yo lo que recomendaría es a eso, porque, bueno, en mi maestría me lo recomendaron así, y ¿en qué? Y como lo estamos trabajando en este semestre, también lo recomiendo así. Teniendo en cuenta eso, entonces los estudios pasan de más o menos cuántos papers también serían más... No, ahí es lo que usted lea. Por ejemplo, yo en un mismo paper, en una misma categoría, yo utilicé hasta 2 autores. En la siguiente categoría, yo pude volver a citar los mismos, algunos autores del paper, de la categoría pasada, pero porque de ahí pude extraer otra información, ¿sí? Eso es lo que yo necesito que ustedes hagan, una lectura crítica. Esto no. Yo lo que necesito es que ustedes hagan, aquí está, una lectura crítica relacionada hacia los aspectos que le puedan contribuir a su estudio, los aspectos reales, los aspectos actuales, ¿sí? Entonces, ¿qué tiene que tener usted en cuenta de esto? 2 cosas. Primero, por ustedes saber a qué se van a enfrentar, léanse el abstract, léanse la introducción y léanse la conclusión. Ya habiendo hecho esto, ustedes saben qué les puede servir a usted del documento. Si el documento, después de haber leído eso, les sirve, empiezan a extractar. Si a ustedes realmente el documento no les sirve, una de dos, o lo dejan para un tiempo después o lo descartan. ¿Sí? Entonces, o sea, supongamos, yo tengo 11 papers, Ajá. 11 papers. De esos 11 papers voy agarrando, o sea, y buscando qué partes de esos papers me sirven para mi estudio y los voy adecuando en cada una de las partes del trabajo. Exactamente. Usted no va a decir es que a mí todo me sirve de este documento. No, es que todo no le va a servir. Es imposible. ¿Sí? Por ejemplo, el problema de ¿cómo se llama? De que estaba mostrando Menses, ese problema a mí no me servía. Entonces, ¿yo para qué lo voy a utilizar? Pero a mí se me sirvió, fue la parte procedimental de que ella utilizó con el propósito de que los estudiantes estuvieran teniendo una interacción con ella por medio de modo. Eso a mí me sirvió, interacción a nivel de virtualidad. Y eso yo lo utilicé en mi literature review. Pero entonces, ¿en qué aspecto entraría? Porque, digamos, usted no hizo como el review del paper nomás, sino de lo que necesitaba como... Exactamente. Digamos, no creo que yo hubiera sido la única que hubiera trabajado sobre el modo, ¿no? Debe haber habido más gente, ¿sí? Sí. Entonces, ¿cómo se supone, o sea, qué se supone que divide ahí? En plan, ¿cómo? A ver, ¿cómo miraríamos eso? Entonces, O sea, por se ejemplo... podría poner como título, trabajar en Edmodo. Ajá, exactamente, sí. Ella hizo tal cosa, luego en otro paper este hizo tal otra. Ajá, exactamente. Entonces vamos a utilizar esos títulos así. Entonces decimos, por ejemplo,
Desarrollo desarrollo de la habilidad de producción oral mediante las TIC, por ejemplo. Y ahí empiezo a agarrar todos esos estudios que estén relacionados a esa parte. ¿Qué es lo que yo hago? Saco lo más relevante, lo más importante de ahí y lo voy colocando de tal manera que tenga un orden secuencial, de que el primer autor se exponga una primera idea del primer autor y la segunda idea o lo contradice o simplemente va a fortalecer más esa idea que se concebió. ¿Listo? Era lo que les acaba de decir. Mira, el título, el autor, el journal date, la fecha. Es muy importante la fecha. Miren el abstract, table of contents, introducción, conclusión, first sentence of each paragraph. Eso sería como lo más relevante acá, como para ustedes mirar qué les sirve y qué no les sirve. ¿Listo? Ahora, aquí está, Group Articles by Theme. En muchas ocasiones los literature reviews no se parten o no se dividen en categorías de una manera directa, pero si ustedes miren la secuenciación que hay en esos estudios, yo no voy a agarrar, por ejemplo, a Hussein, que estaba hablando sobre la educación 1.0, 2.0, 3.0, y lo pongo a hablar de Brown. No, porque es que no tiene esa secuenciación. En cambio, ¿yo qué fue lo que hice? Utilicé a Motteram, utilicé a Graham, utilicé ¿cómo se llama? A Parisi, metí ahí a Freire y los puse a conversar en una sola idea. Y ahí metí yo mi idea. Metí entonces la parte del contexto de cómo esto se logra ver en la vida real, cómo esto se logra ver en el programa de licenciatura de lenguas extranjeras. Pero entonces todo esto puede darse desde un punto de vista a nivel general y de lo general llegar a lo específico. Pero es porque es una de las partes de los objetivos que van ustedes a desarrollar. De los objetivos es que ustedes van a saber o van a mostrar ¿qué? De los objetivos ustedes van a mostrar eso. O sea, perdón, ¿qué del objetivo se logra ver dentro de la revisión literaria? Entonces, si un objetivo era hablar sobre las pruebas estandarizadas, entonces tengo que buscar autores sobre pruebas estandarizadas. Pero pruebas estandarizadas de ahora, no de hace 20 años, que eso no tiene ya validez. Mejor dicho, ustedes lo que van a contar es una historia acá, pero esa historia tiene que tener una secuenciación. ¿Cómo inicia? Hable de los autores, ¿sí? Hable de lo más relevante de cada autor. Para cada body paragraph que usted vaya a crear, bueno, tenga en cuenta que cada categoría usted la puede dividir en variables o en subvariables. Entonces, vaya desarrollando esas variables, subvariables que usted ya haya creado. ¿Listo? Pero otra vez variables para la literatura. No. Usted esas variables en Literature Review las va a poner, pero de una manera indirecta. En el Theoretical Framework usted se dice, la teoría es esta, y de parte de la teoría sale esto, y cada una con un título o un subtítulo. ¿Sí? Pero ustedes lo que tienen que tener en cuenta acá, en el Literature Review, va a ser prácticamente esto. Acá, por ejemplo, miren el Purpose of the Study. ¿Listo? Mira el method, mira el sample, mira el finding, que es bastante importante. Ahora, mira aquí las similitudes con su trabajo y lo que tenga de único este estudio hacia lo que ustedes van a desarrollar. ¿Listo? Eso lo pueden agarrar con otros autores que estén en la misma similidad, que sean similares a la categoría que ustedes van a trabajar, y de ahí sí pueden decir, bueno, estos autores los puedo poner a dialogar de esta forma. Estos otros autores los voy a poner a dialogar de esta forma. Estos otros autores de esta forma. Ya tengo 3 categorías. Listo. Eso es lo que ustedes van a hacer. Es que siento que así es más exigente porque el margen de error es mucho mayor. Exacto. En plan,
si me equivoco con lo que dije con un autor, todo lo que dije anteriormente, pues ya no tiene sentido, ¿sí me entiende? Y está Sí, complicado sí realmente. y no. Sí y no. Pasa es que si ustedes se ponen a hacer uno por uno, lo que ustedes van a terminar haciendo es un summary y no le van a meter la intención del qué, de la interacción con el autor y no van a escudriñar realmente qué es lo que les sirve a ustedes del autor. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque cuando yo he tenido que mirar trabajos de grado, hacen es eso, un resumen. Y yo lo Pero que sí se menos puede quiero hacer es así, un resumen. ¿no? ¿Cómo? En plan de que muchos papers se han podido escribir así, de esa manera, ¿no? No, realmente a mí no me gusta esa idea y realmente no comulgo con esa idea. Hay autores que sí les gusta, a mí personalmente no me gusta esa idea y realmente me siento, o sea, si yo quisiera leerme el paper, directamente voy a la fuente. Entonces suena bastante feo, fuerte, pero sobre uno se economiza hojas resumiendo, o sea, haciéndolo uno por uno va a escribir prácticamente más. Haciendo la categoría, va uno a escribir menos y uno realmente va al punto. Si yo me pongo a decir, es que tal autor me sirve por esto y 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 esto, y si este todo también me sirve para esto y esto y esto y esto y esto, y sigo así con 20 autores en una categoría, simplemente agarro 5 páginas y ya dije lo que tenía que decir de la categoría. ¡Pum! Entonces agarro lo más importante de cada autor y no pierdo el tiempo diciendo qué era la introducción, qué era la metodología, qué eran los resultados y qué era la conclusión. En última, simplemente usted va a necesitar ciertos apartes de cada estudio. Usted no va a utilizar cada uno de los estudios. Ahora, por ejemplo, yo encuentro una nueva citación, pero es que esa citación me manda para un paper anterior. Ustedes tienen dos opciones. O decir que el autor citó a fulanito de tal, a tal autor, y hablar de esa investigación. O simplemente irse directamente a la fuente y citar directamente desde ahí. O mirar qué fue lo que realmente el autor expuso con lo que excitó y eso es lo que ustedes van a extractar. Personalmente me gusta más la tercera forma, de ver el autor qué fue lo que extractó del otro autor. ¿Por qué? Porque es la teoría que creó el autor, es lo que encontró el autor relacionado a eso. Lo bueno de las categorías, ya faltan 10 minutos, si alcanzamos a terminar esto. Lo bueno de las categorías es esto, que usted dentro de la categoría va a decir, esos autores realmente sí están de acuerdo con esto y estos otros autores, pues en parte no están de acuerdo, pero usted ya está creando un consolidado de estudios que le están diciendo a la hora del té de qué manera se están resolviendo sus objetivos. O sea, desde el punto de vista de una situación real, cómo se logra responder, cómo logra usted ver que sí se da respuesta a esos objetivos. De cierta forma, no al 100%. Bueno, acá, eso sí lo quería decir. No me vayan a escribir, por favor, citas tremendamente largas. Hay documentos que yo he visto que han hecho citaciones de más de 10 líneas. Eso ya es plagio. Pero no, es que esa parte es importante. Haga la interpretación de eso mucho más sencillo y vaya directo al grano. En Pero, profe, investigación, no se, perdón lo que voy a decir, pero no se eche carreta. En no investigación sé se qué. va directamente al grano. Pero, por ejemplo, si digamos vamos a... O sea, obviamente tenemos que citar a un autor. Por ejemplo, es que toda la parte de las categorías no entiendo, pero bueno, voy a suponer que entiendo. Entonces digo, Cambie la en la palabra de categoría... categoría a grupos. Listo, lo mismo. Grupo No, de estudios que están hablando de un solo punto. no, Entonces, pero me esto, refiero a esa ajá, categoría para hablar del punto, ¿sí? Por sí, ejemplo, entonces la categoría de enseñar a través de plataformas sociales, de ajá, plataformas en línea. sí, Entonces, Martínez habló de que en Edmodo
Pérez habló de que en Classroom y digamos, Pérez, cuando voy a hablar de Pérez, tengo que explicar el paper y lo que me sirve ahí, pues y ahí se me va a alargar porque te explico el paper en sí, ¿no? Entonces va a ser largo igualmente. Y luego cuando explico lo de María, igual van a ser por ahí 5 o 6 líneas de María, 5 o 6 líneas de Pérez. Exacto. La cuestión es eso, que ustedes no me van a agarrarme a decir, Martínez hizo esto y esto y esto y esto y esto, secuenciado Pero entonces, por ejemplo, por la Pérez hizo esto y metodología de esto y esto y Martínez esto. me No. sirve. Entonces, usted, por ejemplo, dice, dentro de lo que se encontró en Martínez, digamos, 2012 o 2015, se tienen en cuenta los siguientes variables, que pero ahora que viene, dentro de la categoría, lo que a mí me gusta es eso, que usted agarra el otro autor y dice, ahora, teniendo en cuenta, adicionalmente, Fernández dice que, y usted lo que hace es agarrar parte de lo de Fernández que se parece a lo de Martínez. Al final, usted da una aproximación entre las dos ideas. ¿Qué quiere decir? Que usted está creando su punto de vista al respecto, o sea, está interactuando con los autores. Eso es lo que se llama diálogo entre autores. Y es mucho mejor visto en el mundo de la academia que agarrar cada paper y decir cuál es la importancia de cada paper dentro de mi paper. Entonces, ahí lo que ustedes tienen que hacer es argumentar. Bueno. ¿Sí ven? Entonces, es eso, es la argumentación de mostrar realmente qué se utiliza. Ya está. Sí, argumentar qué es lo más importante de cada documento y qué le contribuye a su estudio. Eso es todo lo de Literature Review. Entonces, de estudios recientes, ¿para qué le sirven? Así de sencillo. ¿Basado en qué? En los objetivos. Bueno, faltan 5 minutos. Eso era como lo más importante de cada una de esas ideas, de esa información. Bueno, entonces, la idea es hacer esto a nivel de categorías. ¿Listo? Entonces, vayan creando esas categorías que ustedes ya tienen pensadas, pero, digamos, de los objetivos, ustedes pueden sacar sus categorías. Ejemplo, entonces, por ejemplo, qué sé yo, sobre el oral production. Entonces, decir, desarrollo de la producción oral en estudiantes de bachillerato, de universidad. ¿Listo? No, bueno, no sé. Por ejemplo. No sería mejor como hablar de dificultades. O sea, por ejemplo, en mi caso, dificultades ahí. Bueno, entonces de dificultades. Las dificultades se encontraron en tal, porque es que no voy a hablar de, o sea, yo anteriormente ya hablé de teorías sobre el de speaking skill. Ajá. ¿Sí? No. Ahora puede hablar de las dificultades encontradas en el desarrollo de esta habilidad en estudiantes de pregrado y estudiantes de bachillerato, digamos así. Sí, por ejemplo. Y entonces usted empieza a mostrar todas las dificultades que han tenido los profesores que hablan o los investigadores que han hablado sobre este tipo, en estos dos tipos de escenarios, ¿sí? Y mira similitudes y diferencias. Entonces, que un estudiante de un 10º grado tiene esas dificultades, pero un estudiante de universidad también tiene esas dificultades. Ahora buscar el por qué. Y ahí es donde vamos nosotros teniendo esa interacción con los autores. Y finalmente, usted se mete en esa interacción para decir, entonces esto trata de mostrar lo que se está evidenciando en un entorno real como los estudiantes que están viendo tal materia. Entonces ahí usted mira si lo que muestran los autores realmente se acerca a su contexto o realmente no, eso está fuera de foco. Listo. ¿Listo? Bueno, chicos, 3 minutos realmente para terminar. Dudas, preguntas, inquietudes, tutorías, voy a dar
Mañana. Mañana a las 4 de la tarde. Bueno, voy a tener la grabación acá.